En este momento estás conectado a la señal de Hobby FM. Aquí escucharás las mejores canciones acompañadas de excelentes programas que harán tu día a día más alegre. Recuerda, somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. ¿Qué tal, gente, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Micro a Lo Macro. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado, Sebastián Filippini, actual estudiante de doctorado en física y licenciado en astronomía de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo están mis dos compañeros de hoy día, mis dos partners, Sebastián y Turi, como siempre, el de todos los días? Bien, pues, como tú mencionaste, el Sebastián Filippini, todo lo que dijiste, y también es amigo pues, de nuestro grupo cercano de amigos. Él también participa en Cosmos Cuántico. ¿Y cómo estás, Sebastián? Bien, muchas gracias, Bastián, Mauricio, por invitarme. Yo aquí contento. Y hablar de ciencia, lo que siempre hablamos cuando nos juntamos de amigos, con amigos. Claro, sí. Quizás no tan formal ciencia. como ahora, siempre con una cosita, un cóctel. Claro, pero eso, hablar de ciencia, que es lo que a nosotros nos gusta. ¿Pero qué vamos a estar hablando hoy día, Turi? Cuéntanos. Bueno, vamos a estar hablando sobre los discos protoplanetarios, que es lo que el Seba hizo su tesis. Vamos también a hablar un poco de su experiencia, cómo ha sido su experiencia en el doctorado, cómo tuvo que postular, qué materias se ven. Recordar que él estudió astronomía, pero después hizo un cambio a física. Preguntarle por qué lo hizo. Un traicionero, un desertor. Un desertor. ¿Qué lo motivó a ese cambio? Y nada, po, de su experiencia, y que también él lo enseñe sobre su tesis. Claro, estar aprendiendo la esponja que decís tú, y vamos a hacer una esponja de conocimiento. Vamos a robarle todo el conocimiento al Seba. Quería comentar también que hoy día había una marcha. Oh, ¿verdad? Sí, po. Y yo no lo sabía. No, Así que en el metro... Casi no llegamos. Casi no llegamos. En el metro las lacrimógenas estaban, pero uff. Así que si alguien sabe, lo pone en los comentarios de qué era la marcha, porque yo estoy completamente desinformado últimamente. Si no es estudiantil, pero... ¿cuál es el motivo? Estudiantil. Claro. Ya no es por el TPP que está de alto en boca ahora, el TPP-11, eso. Pero bueno, entonces vamos de lleno con el programa. Abróchese los cinturones porque estamos despegando. No, tranquilo. Dale, no. Bueno, después de esa breve pausa, hoy día no estábamos con video. No, la NASA no prestó el video hoy día. Así que, bueno, Filippini, ya te presentaste. Sí. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar astronomía? Primero que todo, para conocer un poquito de lo que... Al Filippini humano, antes de la Filippini máquina de cálculo y máquina de la física. Vamos a conocer la parte humana de Filippini. Bueno, en realidad todo nace desde niño, o sea, desde chico, desde octavo básico, me gustaba naturaleza, por ejemplo, cuando daban en la básica, que astronomía, me gustaba, entendía bien, y ahí para adelante nomás. Después la media, me empezó a gustar la física, la matemática la entendía súper bien, entonces me motivaba, y yo cuando tenía que dar la PSU, yo sabía que tenía que buscar algo relacionado con la física, con la matemática. Los números. Claro. Pero ¿por qué no una ingeniería, por ejemplo? Porque Exacto. siempre dicen, los papás siempre, ya tú soy bueno para las matemáticas, Sí, ingeniero, Lucas. Sí, po. En cambio aquí, astronomía, pocas lucas. ¿Y de dónde trabajáis? Claro, no tenéis pega, pocas Sí. lucas. O sea, ¿por qué no ingeniería y sí astronomía? ¿Por qué no quería ser ingeniero? No queréis ser ingeniero. No, solo por eso, no hay más... Te llamaba más la atención el cómo funcionan las cosas que Claro. quizás estar encerrado en una oficina, haciendo su calculito. Bueno, yo no sabía, desde inicio no sabía cómo funcionaba todo este tema, no investigué muy bien, pero yo estaba muy claro que quería algo que tuviera matemática o física, que no sea ingeniería. Y las opciones eran física y astronomía. Yo dije, ya, astronomía tiene que ser, y ahí la licenciatura en el Andrés Bello, muy bueno, digamos. Buenos profes. Sí. Tiene buen departamento, Sí. a pesar de que es privada, que todos lo chacrean de repente porque es privada y todo, pero Sí. tiene buenos profesores, tiene un buen plantel. Con lo que tú decías de que un ingeniero trabaja en una oficina,
para que la gente sepa, el astrónomo casi siempre también trabaja en una oficina. O sea, el trabajo no es muy diferente, así como es en Hábitat, por ejemplo, son trabajos totalmente diferentes, pero también en una oficina, para los que piensan que solo ir a un telescopio y estar ahí mirando el cielo, así súper Igual, filosóficamente. el ambiente sí lo encuentro bien distinto yo. Sí, A es una, súper una diferente. oficina, no es como una oficina, no sé, pues, de contabilidad, una oficina de marketing o algo así. Es como todo más estresado, según yo. Sí. Bueno, igual te estresáis siendo profesor o haciendo las propuestas y toda la cosa, pero eres como más independiente, entre comillas. Ujú. Entre comillas. ¿Y en la licenciatura te gustó la experiencia, los ramos que viste? ¿Qué ramos te gustaron más o cuáles ramos te gustaron menos? ¿O con cuál tuviste más problemas? Bueno, la física y la astronomía de verdad parte ya después del segundo año, primer semestre del tercer año. Ujú. O sea, varios alumnos que llegan y se van en el primer semestre no se dan cuenta de todo lo bello que hay en el camino. Y no sé, ramos de física, por ejemplo, electrodinámica, que es difícil, pero súper entretenido. Mecánica clásica, súper entretenido. Astronomía, me encantaron. Por ejemplo, pasan... a mí me separaron en dos, en galáctica y extragaláctica. Ujú. ¿Ya? Y no, son ramos muy, muy, muy divertidos, muy interesantes. Y ¿Tu ramo favorito de astronomía, por ejemplo? el que, Está estelar, galáctica, cosmología. el que más me gustó fue galáctica. No extragaláctica, galáctica, con la profesora Bárbara Roja. Sí, la tenemos ahora nosotros. Sí, sí. El exoplaneta. Sí, Oye, más explora. cabe mencionar que de los amigos que todos entramos en la misma generación, el Seba fue que salió primero El pionero. de toda esa generación, po. Y bueno, de la generación que entramos, ¿cuántos habremos sido? ¿Como unos 60, 80 más o menos? No, unos 60, 50. yo Como creo. 50 de los que... Sí. Y quedan más o menos como su 8, Sí. Como No, yo soy. creo que menos. menos. Po. Yo creo que unos 6 más o menos. Ujú. ¿Cuál es tu ramo favorito, el tuyo? De astronomía, ¿no? De De física. astronomía, estelar. Estelar. Sí, astrofísica estelar. Por lejos el que más me gusta. Buen profe. Igual. Sí, buen profe, y más encima que me gustan. Me gusta la evolución estelar, así como la vida de la estrella, más que cosas más a gran escala, como galaxias o como los núcleos activos que estuvimos hablando la semana pasada. Me gusta más la evolución estelar. Y el que menos me gustó de física, mecánica. No mecánica clásica, mecánica, El que es primer como mecánica. El mecánica de la partícula, el que seg- vendría el- siendo ahora. El, Sí. el segundo Sí. ramo de física que se ve. Y el que más me gustó, mecánica cuántica y clásica. Son muy entretenidos, ambos. Clásica. Sí, A mí no me gustó tanto clásica. A mí también me gustó, por Sí. ejemplo, estelar, con el profesor Juliano. Ujú. Juliano decía, o sea, tú no podís saber astronomía si no sabís cómo funciona la estrella, porque todo en el Son universo está formado por estrellas, o sea, una galaxia es un conjunto de estrellas, un cúmulo estelar, lo mismo, y es fundamental entender cómo funciona una estrella y después ya uno se va más a lo macro, Ujú. a la galaxia y a los inicios, cómo se formaron las galaxias, cómo se formaron las estrellas. Ujú. Que exactamente eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, no cómo se formaron las estrellas, sino que el proceso de posevolución de una estrella que está recién naciendo. Ujú. ¿Y a ti, Mauricio, cuál fue tu ramo favorito? ¿De astronomía? En general, en todo. De astronomía estelar, igual es que enamora ese ramo. Y es como es como el primer ramo también que veis como así como astronomía, así como bien específico. Ujú. En cambio, el otro antes siempre eran laboratorio de astronomía, astronomía general. Pero el primer ramo que veía así como duro es estelar. Sí, para que la gente que quiere estudiar astronomía, como que los primeros 2 años son como Física y matemática. física y matemática, y tus compañeros pueden ser geólogos o pueden ser químicos, no necesariamente astrónomos. En nuestra facultad particularmente nos juntan de repente Ujú. con geólogos y con físicos, obvio. Son de la facultad de física. Pero así como la astronomía de lleno empieza como en el segundo para adelante. Sí. Segundo y medio, así, una cosa así. Ujú. Porque te meten unos ramos de astronomía al principio, pero son como para que tú digas, ya estoy estudiando astronomía, ¿no? Es como lo del Discovery Ah, sí. Channel. Introducción a la astronomía. Claro. Pero bueno, tú hiciste una pasantía en Alma, cuéntanos cómo fue postular, el proceso de selección, qué hiciste ahí, qué aprendiste, cuáles son las buenas experiencias que te llevaste de ese lugar. Bueno, todo pasó muy rápido porque yo estaba con la malla antigua del Andrés Bello. Recuerden que cambiaron la malla hace poco Ujú. y el momento de que cambiaron la malla yo tenía que tomar una práctica.
Y fue todo muy rápido, entonces me metí a Alma y vi que estaba necesitando a practicantes, gente que trabaje en Alma en las vacaciones de verano, digamos. Entonces postulé, necesitaba 2 cartas de recomendación, una carta motivacional y aparte venía con financiamiento de la práctica, así que yo motivadísimo. Financiamiento. Remuneración. Te pagan a ti. Sí, Ya. sí. Entonces salió todo preciso, necesitaba una práctica, yo ya estaba en el último año y, por ejemplo, pedí la carta de recomendación a la profesora Bárbara y a Matías Gómez, el director de carrera. A mí me aceptaron con un compañero que era de la Universidad Católica del Norte. ¿Ya? Solo aceptaron a 2 personas. Solo a 2 personas ese año. Ahora, Alta la competencia igual. Me imagino que postularon varias personas y quedó uno de la Católica del Norte y uno de la Andrés Bello. sí. Eso demuestra la competencia de los astrónomos de la Universidad Andrés Bello. Competente totalmente. Competente. Sí. Bueno, ahora hay 2 alumnos, bueno, ya en este verano, porque todos los veranos necesitan practicantes en Alma en las vacaciones de verano. Y este año hubieron 2 compañeros del Andrés Bello. Sí. El Tommy y El la Tomás, Camila. la Camila. Sí, y ahí postularon, o sea, ahí quedaron 4. Sí, cada vez se amplían más los cupos seguramente. Que Claro. hay más, que hay como que los profes tienen no sé cómo funciona así, pero yo me imagino que el profe como que postula un proyecto para ese summer, esa escuela de verano, Sí. y depende de la cantidad de profes que tengan proyectos, es la cantidad de alumnos que se puede aceptar también. Sí, yo cuando postulé no lo vieron así, sino que en la carta de motivación tenía que poner, había una lista de todos los doctores que estaban trabajando en Alma y tenía que poner con quién me gustaría trabajar. No dieron antes los proyectos. No sé si El año pasado sí dieron los proyectos, Sí. me acuerdo que dieron los temas. Pum, habían varios temas y uno como que ponía el tema que más te interesaba, ¿no? Sí. Como a mí me tinca este, a mí me tinca este otro. Ya, bueno, en mi caso no aparecieron los proyectos, sino que los profesores, o sea, los doctores, digamos. Yo quería estar con un doctor que trabajaba en cosmología, Ya. ¿ya? Bueno, la cosa es que empecé, quedé, me mandaron un correo, empecé el 1 de enero, el 2 de enero me acuerdo, y con el doctor Antonio Ales, chileno. Me contó que tenía un proyecto sobre discos protoplanetarios y caracterización de discos protoplanetarios en una nube molecular llamada Ophiuchus. ¿Ya? Ya. Ahí vamos a ver todos estos temas más en detalle. Y que había un segundo proyecto después que yo terminara el primer proyecto con él, con el doctor Delvin, o sea, Bill Dent. Ya. Él es norteamericano y nos teníamos que comunicar en inglés con él. Y el proyecto era de curvas de espectros de velocidades en discos protoplanetarios de otra nube molecular que se llama Lupus. Ya. Ya. Y eso. Ah, pero tú hiciste las dos. Sí, hice dos prácticas. Ah, ya. Sí, Dos dos proyectos. Ya, 2 proyectos. Interesante. Sí. Harta pega. Hasta pega. Estresante, me imagino. Sí. ¿Y tú tenías información acerca de los discos protoplanetarios antes de eso o fue tu No. primera experiencia cuando No. entraste? O sea, en la universidad no pasan discos protoplanetarios. No, ahí tendría que ser un electivo. Sí. Sí, no pasan. No habían electivo. En ese tiempo no había electivo. Sí. Sí. Así que en diciembre aproximadamente, o a fines de noviembre, el profesor Antonio Ales se comunicó conmigo diciéndome que tenía que leer unos 3 papers antes de llegar a la práctica y me pasó un documento completo de la historia y de cómo se ha descubierto estos temas, cómo ha evolucionado la investigación en los discos protoplanetarios. Interesante. Sí, interesante. A mí me gusta el tema de los discos protoplanetarios. Yo hice un curso de radioastronomía que, bueno, no ven los discos protoplanetarios, pues como la herramienta por la cual se pueden observar. Una de las que yo sé, quizás se pueda observar en otras longitudes de onda. Pero es interesante porque es cómo nacen los planetas. Esa etapa evolutiva de un sistema solar me interesa mucho a mí personalmente. Yo creo que todo lo que tenga que ver con planetas le interesa a la mayoría de la gente. Ujú. Sí, a la mayoría de la gente, pero como a la comunidad científica hay muchos que no les gusta los temas de los exoplanetas. Es que relativamente no es tan viejo.
O sea, No, relativamente, del 95, el primer relativamente nuevo. Sí, po. Sí, Sí. del 95 fue el primer El primer- disco. El primer exoplaneta. Sí, el primer exoplaneta que Ujú. se vio en infrarrojo, parece. Sí. Y Y antes de entrar de lleno con la materia ya dura, así de los discos protoplanetarios, yo quiero saber por qué Orión Deserto. ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué de astronomía preferiste cambiarte ahora al doctorado en física y no al doctorado en astronomía? Yo creo que la gente igual se lo pregunta. ujú. Bueno, ¿Quién te convenció? Sabiendo que tenía todas las capacidades como para entrar a un doctorado en astronomía, mucho más seguro, en mi opinión, que de física, porque hiciste tu pasantía en ALMA, que es como la institución más destacada actualmente en astronomía. Entonces, si postulabas ahí en astronomía, quedaba ahí, pero sí, ¿seguro? incluso Matías Gómez me dijo y todo. Sí, No, no, no. yo creo que varios profes se sorprendieron también. Sí. Hasta yo también me sorprendí Sí. porque yo no me lo esperaba. no, fue una traición. Eso. Bueno, en último momento han habido hartas traiciones. Bueno, la cosa es que, bueno, hay dos tipos de científicos, digamos. Uno que es el experimental y el otro es el teórico. Y el astrónomo es 100%, bueno, digamos que el 80% es experimental. Ujú. Necesita imágenes concretas para poder analizar los Los datos, datos. hacer modelos, y esos modelos vienen con física teórica, que son los astrofísicos teóricos que hacen esos modelos, o ni siquiera un astrónomo experimental también puede hacer todo eso. La cosa es que el 80% son experimentales, y a mí esa palabra no me gustaba mucho. Tú eres más de la teoría. Sí, a mí Las me fórmulas, calcular ahí. Claro, imaginarte qué puede estar pasando en ese momento, todos los procesos que involucran a lo que estáis estudiando, y eso viene más con la física teórica, Ujú. Ya. ¿Qué rama de la física te cambiaste tú? alta energía. Alta energía. Sí. Mm. Igual como que estos dos mundos tienen su cierta rivalidad, en mi opinión, que no debería ser así. Pues, como que uno subestima al otro, los otros lo subestiman, y como que siempre hay como esa pequeña rivalidad. No sé si ustedes sienten eso en el Sí. mundo de la astronomía y la física teórica. En general es como la ciencia exacta con los ingenieros y cosas así. Siempre está como esa rivalidad de, no, yo soy mejor y cosas así, pero yo creo que eso igual es natural del ser humano. Ujú. Sí, yo creo que sí. Es natural así como, no, lo mío es más importante, no, lo mío es más importante. No, Pero, los biólogos dicen que lo Yo mío creo es más que esa importante. pregunta de cambiarse a una física, yo creo que a todos nos pasó por un cierto momento. Yo también estuve a punto de cambiarme a física después de dar mecánica clásica, que fue un curso así como que me cambió El switch. me cambió el switch, y me gustó harto la física teórica. Pero también me gusta mucho analizar datos, interpretar datos, y también me gustaría hacer el link, porque el astrofísico también, bueno, dicen, tenemos una cierta cantidad de datos, oye, ¿sabéis que está pasando esto? Hay una cierta relación entre estas cosas y esta otra. Pero vamos a buscar el proceso físico que causa eso. Sí. Entonces, eso a mí, de verdad, a mí me interesa eso. Encuentro que ahí como que conversan estas dos rivalidades. Sí. Pero bueno, basta de hablar del invitado. No es por nada. Estaba interesante la conversa, pero la gente estaba esperando ya que vayamos de lleno con la materia, lo que son los discos protoplanetarios. Así que podríais explicarnos más o menos un poquito de partida qué son los discos protoplanetarios y lo que es una nube molecular, que también se basaba en tu tesis. Sí, ya. Bueno, primero que todo, el Sol, ¿ya? Vamos a hablar primero del Sol. El Sol se encuentra aproximadamente a mitad de camino del centro de la galaxia hasta el extremo. Voy a hablar en términos que nosotros conocemos, a 8000 parsec del centro de la galaxia hasta donde está el Sol, ¿ya? Ujú. Y está ubicado en el disco galáctico, Ujú. ¿ya? Lo interesante es que en el disco galáctico, aparte de haber aproximadamente 200 millones de estrellas, hay harto gas. Y ese gas se junta para formar nubes moleculares que son muy frías, que estas nubes moleculares son las cunas donde nacen las estrellas en realidad. Bueno, estas nubes moleculares tienen órdenes de masa de unas 2000 masas solares, Muchas veces la masa del Sol. Sí, Sí. son gigantescas. muchas veces la masa del Sol, y en distintos puntos de la nube molecular se forman núcleos más densos, irregularidades, que empiezan a colapsar.
colapsan y se empieza a formar un disco de gas, y un disco que empieza a girar y empieza a agregar materia para formar la estrella. Cuando la estrella ya se formó, empieza la etapa de formación del disco protoplanetario. O sea, la primera etapa de este disco es prácticamente una nube que envuelve a la estrella. Es una nube que no tiene forma de disco, sino que una nube inhomogénea que rodea la estrella, y a medida que empieza a rotar, empieza a formarse plano, como un disco, y el gas que estaba alrededor, la envoltura, empieza a salir, como por estos jets que expulsa la estrella que se formó recientemente. Ya, estos discos se caracterizan por su evolución, primero. Uno cuando observa un disco en el telescopio, digamos, en infrarrojo, específicamente, ve el espectro de energía. Ya, dependiendo del espectro de energía que este tiene, se puede saber en qué etapa de formación está. Por ejemplo, un disco se ordenan por número. El 0 es el que está recién naciendo, el 1, el 2, y en este caso yo estudié los discos que estaban en la etapa 2. Hay unos discos que se llaman... ¿Por alguna razón en específico estudiaste Sí. Lo que pasa es que los discos, cuando nacen y pasan de 0 a 1, se demoran 0,5 millones de años. Nada. O sea, en escala astronómica, nada. ¿No? Cuando la gente dice, oye, caleta, pero... Sí. ¿Qué está 0,5 hablando millones. Oye, Claro. entonces, como resumen, tenemos que... Bueno, estas nubes en el espacio no solamente hay estrés, sino que hay gas y polvo. Y están estas regiones donde hay gas y polvo como en equilibrio. Algo las perturba, las saca de este equilibrio y se empiezan a formar sobredensidades, pequeñas sobredensidades. Y se forma el disco por la conservación del momento angular también. Pues mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué un disco así? Claro, porque no es una esfera girando alrededor de la estrella. Claro. Y- Bueno, eso es por la conservación del momento angular. Sí. Claro, se genera en la dirección que está girando la progenitora, la madre, la madre estrella. Sí. Bueno, se me olvidó que traje una imagen. Claudio, si podemos ponerle unas imágenes. Sí. La 1. La 1, sí. Vamos a ir de Entonces, esta nube molecular se va apretando hasta que se transforma en una estrella, Ahí la, viene. la sobredensidad. Sí, por ejemplo, estas nubes moleculares son del tipo... por ejemplo, la izquierda, el lado Fiucul, la que vamos a ver, puse exactamente las dos que vamos Esas a son ver. La que tú La que trabajaste, estudiaste ¿no? tú. Sí, no traje las más lindas, solo las que trabajé yo, claro. Y la nube de la izquierda es Ophiuchus, y una nube molecular que están naciendo estrellas. ¿Ya? La estrella, los puntos más brillantes son estrellas que ya nacieron y son extremadamente calientes, las más jóvenes, las azules, las gigantes azules. Ujú. Y en la derecha... ¿Por qué las más jóvenes dijiste que eran las azules? La gente se lo está preguntando a la cara. Bueno, en escala astronómica, las estrellas que más rápido se forman son las más grandes. Ujú. ¿Ya? Y las más grandes tienen más temperatura, y como tienen más temperatura son azules. Ujú. ¿Ya? Claro, y las más frías son rojas, y estas estrellas rojas, por ejemplo, se demoran en nacer como en comparación con las estrellas azules. Un dato es cuando una estrella azul nace, pasa su vida en la secuencia principal y muere. La enanas marrones, por ejemplo, o la estrella M, todavía ni siquiera nacen. Sí, eso yo también quería mencionar, que es súper interesante. O sea, se demoran más en nacer y también viven más. Claro, Sí. o sea, antes que nazca una estrella de muy baja masa, la estrella masiva ya nació y terminó su vida. Sí. Y bueno, existe una distribución ahí de las cantidades de estrellas que se forman, y en una nube molecular se forman muchas más estrellas de baja masa y pocas de alta masa. Recordemos también que ya lo hemos nombrado en otros programas, pero más masa significa más combustible, pero también que va a gastar este combustible más rápido. Por eso viven menos estas estrellas más Ujú. masivas, azules. Sí. Ujú. Ese es un buen resumen. Mientras más masa, más grande, menos tiempo de vida. Claro. Ujú. Entonces, en estas nubes, que en la derecha es Lupus, se ven dos estrellas azules gigantes. Y alrededor se ve una nube oscura, y ahí es donde se están haciendo la formación de estrella. A lo mejor aquí no se ve como una formación de estrella clara como en la izquierda,
porque en la luz visible es difícil ver esta nube estos discos, porque están envueltas de nube. Ujú. Es muy opaco Es para la muy luz opaco visible. para la luz. Eso es también lo que quería decir. Alta opacidad. Que El esta, K. sí, esta imagen que estamos viendo, nosotros, por decirlo de algún modo, nosotros no estamos viendo toda la luz que está en su interior. Si nosotros pudiéramos ver en infrarrojo, quizás nosotros no veríamos eso, veríamos algo totalmente diferente. O si lo vemos en ultravioleta, o si lo vemos en longitud de ondas de radio, veríamos fenómenos diferentes y procesos físicos diferentes que están ocurriendo ahí. Y eso a la gente también como que le cuesta entender que en nuestros ojos no pueden ver toda la luz que existe, por decirlo de algún modo. Y también de los efectos astronómicos, que sea los hechos astronómicos que quieren estudiar los astrónomos también dependen de la longitud de onda. O sea, si Ujú. quiero estudiar cierto tipo de fenómeno, tengo que observarlo en cierta longitud de onda. Ujú. Algunos miren solamente en radio, otros solamente más al azul, más al Ujú. rayo gamma y cosas así, procesos más energéticos. Y por eso yo creo que el Seba estudió este tema en ALMA, que es donde más se puede estudiar y no Claro. quizá en un telescopio visible como la silla. ¿Por qué en ALMA? Bueno, porque ALMA es un arreglo de antenas que observan en el milimétrico y submilimétrico, que es parte del radio. Claro. Y donde se puede observar este tipo de cosas, como por ejemplo. Claro, los discos protoplanetarios se observan en longitudes de onda milimétrica a submilimétrica. En realidad se observa el disco de polvo. Ujú. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se caracterizan estas cosas. ¿Podemos poner la segunda imagen? Ahí está. Ya. De esta nube, aquí esto es una representación gráfica, no es real, porque estas cosas no se ven en el tiempo real. Entonces, Esto pasa en millones y millones de años. Claro. No es como que primero hoy día veo la nube, pasado mañana veo el disco. No. No pasa así. no, así no pasa. Entonces, este disco empieza a girar, y cada vez que empieza a girar más rápido, se empieza a aplanar. Y forma un disco donde una estrella en el centro recién nacida está. Hablé como yo. Bueno, la cosa es que después esta estrella elimina el gas que le sobró, digamos. ¿Ya? Elimina el gas por los jets que tiene esto, y después este disco empieza a tomar mucha más forma. Disculpa, Empiezan... ¿A qué jet te referís? ¿Salen por los polos? ¿Una cosa así? ¿Como Sí. si fueran un quasar? Sí, jet bipolares. Ah, ya, es como y es por el campo magnético, ¿no? Sí, Ya. sí, es por el campo magnético. El disco, al principio el disco toma el 20% de la masa. De la nube que está alrededor de la protoestrella. Claro. Y a medida que se empieza a ver, ¿cómo lo digo? Infall, Empieza a caer. empieza a caer el gas a la estrella. Esta estrella puede ganar hasta 7% más de la masa que tenía. Ah, ya, también se le da un poquito más de masa mientras se está creando el disco protoplanetario a la estrella. Sí, claro. Entonces, Los jets. bueno, claro, los jets son cuando empieza a caer masa, empieza a caer gas a la estrella. Empieza a colapsar gravitacionalmente, no a colapsar como muriendo, sino que están haciendo. Empieza a tirar explosiones, digamos, como una supernova, ¿cómo se dice? Nova. Cuando empieza, antes de morir, empieza como a tirar explosiones. Ya. Ya, aquí pasaba lo mismo, y empieza a tirar jet de materia. Y así es como limpia su entorno alrededor de la estrella. Y queda solamente este disco plano. Y este disco empieza a evolucionar en el tiempo, que es como se divide los distintos, la clasificación de los distintos discos protoplanetarios. Ujú. Está del 0 a 1 es cuando ya está el disco formado limpio, digamos. Ya, y cuando empieza a evolucionar del 1 al 2 es cuando los granos de polvo empiezan a crecer. Empiezan a crecer, a formarse, a juntarse para formar planetesimales, y empieza a girar esto, a limpiar el gas, a limpiar el polvo, y empieza a formar planetas, y ya pasamos a discos que están en la etapa 2, y así sucesivamente hasta que ya se forma un sistema solar, digamos. Entonces, ¿no, dale? No, es que me preguntaba si el tiempo, porque me imagino que del 0 al 1, del 1 al 2, no pasa al mismo tiempo, No. pero también depende de la estrella. No para todas las mismas estrellas se va a demorar el mismo tiempo en pasar entre 0 y 1 que para, no sé, una como la G, como la del Sol, o una Sí. M como la
una más chica. Sí, a ver. Yo tenía entendido que esa clasificación era por la distribución de energía espectral, que Sí. es lo que tú mencionaste. Entonces, uno como que pesa la energía del disco protoplanetario y eso como que define su etapa dentro de... ¿Qué es lo que es la SED? Que sea la distribución de energía espectral. La SED. ¿Cómo En explicarlo inglés. con Al- ¿cómo lo explicarías tú? Es como, Como un espectro, ¿no? es como que si tuviera un balde de agua y dejara pasar una cierta cantidad de agua, una cierta, a ver, como si tuviera distintas pelotitas de distinto tamaño y tuviera una caja donde dejara pasar solamente algunas pelotitas. Entonces, esas pelotitas, el número de pelotitas que tengo yo que agarré en el frasco, podríamos decir que es el espectro. Ahora cambiemos las pelotitas con luz Fotón. y es exactamente lo mismo. Y el balde por un telescopio y es exactamente lo mismo. O sea, la cantidad de fotones que yo puedo encontrar de un cierto tamaño es la distribución espectral, digamos. Oye, buena la analogía. Buen ejemplo, oye. buen ejemplo. Eso es lo que eso es lo que falta. Eso es lo que no teníamos nosotros. No, mentira, pero buena como lo explico. Yo creo que cuando uno quiere explicar física, eso es como lo más importante, encontrar como la analogía, el ejemplo fácil para Sí. que la gente lo pueda entender. Y No, tuvo preciso, certero. tuvo premio Nobel, premio Nobel de la divulgación. Claro. Debe haber un premio Nobel, no sé si. Hay premios de divulgación, sí, fijo. Pero así No. como uno Formal, así. Los Pulitzer, no sé, una cosa así. Yo creo Un que Oscar, güey, no, no. sé, porque como que la sé. divulgación Ahora está tomando fuerza así como en los últimos 5 años. Ujú. Bueno, antes también existía. Bueno, ¿no? aquí en Chile, Sí, pues aquí en Chile. por el eclipse más que nada. Oye, ¿Se mantendrá en el tiempo eso después del eclipse? Yo creo que sí, porque varios astrónomos Se están empezando a dedicar a la se están divulgación. empezando, no sé si a dedicar, pero bueno, sí, a dedicar. No por completo, en su tiempo completo, pero Hacen hacen... harta divulgación en sus ratos más libre, entre comillas, porque igual están trabajando. O sea, la plataforma de YouTube está lleno de divulgación de Sí, ciencia. sí. Lleno. YouTube. Yo consumo harto YouTube. Date un voltio. ¿Tú igual ¿Cuánto? consumís harto YouTube? Sí, así como Sí, científico. sé de ciencia, Quantum Fractal. Sí, un chileno astrónomo, El Ricardo. el Ricardo, Astroblog. Astroblog, sí. Sí. Su canal se llama Astroblog. Y eso. Hay harto buenos divulgadores, ¿eh? Wikiseba. Quantum Wikiseba. Fracture a mí ese es mi favorito y con Datum Bolt. Quantum Fractal igual es súper técnico. Pero es bueno. Sí, no, Y más encima como utiliza buenas animaciones, A mí mi favorito es el Santa Olaya, sí. Datum Bolt. Sí, date un vuelta. Sí. Hay uno de matemáticas también que se llama Derivando. Sí, también es bueno. Es bueno. Ya, pero nos salimos Sí, completamente nos del tema. salimos. Bueno, ¿dónde íbamos? Ya. Después cuando este disco está formado... Bueno, tú me preguntaste sobre los distintos tiempos. Sí. Claro, pasar de 0 a 1 se demora 0,5 millones de años y de 1 a 2 se debe demorar, es que no tengo los números claros, pero unos 10 millones de años. Entre Harto más. 5 a 10 millones de años, sí. Y ahí en la etapa 2 donde más tiempo pasan los discos protoplanetarios. ¿Ya? Este disco tiene distintas temperaturas. ¿Ya? O sea, ahora vamos a caracterizar el disco, que es la parte física, la parte técnica, digamos. Tú tuviste que hacer eso, ¿no? Caracterizar los discos de la nube molecular de Fiuco. Exacto, Ya. sí. Pero algo más general, yo lo que tuve que hacer fue calcular parámetros físicos que uno necesita para poder entender después qué es lo que va a pasar, la evolución. ¿Ya? Uno siempre en física necesita como las condiciones iniciales para después ver cómo evoluciona esto a través del tiempo, para predecir en realidad. Bueno, en esta etapa 2 los discos se caracterizan por tener distintas zonas. ¿Puedo poner la imagen 3? Claro, por tener distintas zonas. Vamos a ir conversando desde el centro hacia el exterior. La parte más central es la estrella que está tirando rayo ultravioleta, digamos, y está alejando todas las partículas de gas hacia el exterior. Está emitiendo en rayo ultravioleta la estrella. Sí, Sin importar la masa. O sea, si una estrella, porque una estrella pequeña igual es más difícil que emiten en esa longitud de onda. o sea, todas las estrellas emiten, yo creo que todas las estrellas emiten en ultravioleta. O sea, Claro, si uno va al en mayor o espacio, menor medida. los trajes espaciales del Sol, que el Sol es una estrella chica, digamos, tienen que tener protecciones de rayo ultravioleta. Si nosotros no tuviéramos la Ujú. capa de ozono, los rayos ultravioleta nos matarían, Sí. digamos. Ujú. Entonces, claro, estos rayos ultravioleta o los rayos X
empujan el gas hacia el exterior y se forma ahí una onda de choque. ¿Ya? Esa onda de choque hace que la temperatura dentro del disco sea distinta. Por ejemplo, la parte más exterior es la parte más caliente porque donde le llega la radiación constante de la estrella de la estrella recién nacida. Después ahí dominan los fotones, dominan la luz, están las moléculas ionizadas, incluso no se pueden formar moléculas ahí porque está muy caliente, claro. Después viene una zona interior, un poco más interior, donde ahí sí se pueden formar moléculas más complejas a temperatura más razonable. Y está la parte central de este disco, que es la parte de polvo, digamos, de hielo. Hay una línea que se caracteriza con los discos protoplanetarios que se llama la línea de hielo, que después la temperatura del disco empieza a disminuir a medida que yo me alejo, ¿cierto? Mientras más lejos estoy de la fuente, más frío está, y hay un punto intuitivo exacto. igual. Intuitivo. Sí, intuitivo. Hay un punto exacto donde el carbono, o sea, el CO, no sé cómo se llama esa molécula. ¿CO2? No, ¿O CO. CO? Carbono con oxígeno. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. El agua, distintas moléculas se congelan. ¿Ya? Se congelan y alrededor del polvo. ¿Ya? Se me olvidó comentar que el gas, o sea, en el disco protoplanetario está formado de gas y de polvo. Ujú. El polvo es el 1% del gas. ¿A qué te refieres con polvo? Porque la gente tú dices polvo y se está imaginando el que uno sacude en la mañana en la casa, así cuando va a ver la tele. Yo diría que podría ser ¿Sí? eso. O sea, son Pero- moléculas de polvo. Pero a escala pequeñísima, o sea, micrones. Micrones, claro, milimétricas. Sí. Sí. Milimétrica y... Por ejemplo, 9 milímetros, un polvo de 9 milímetros de 1.3 milímetros, que es la longitud de onda que observa radio. Ujú. Se supone que del porte del grano es la emisión de lo que estamos observando. ¿Ya? Este polvo es rodeado de este hielo, digamos, el hielo empieza a rodear el polvo y el hielo se pone como más pegajoso, ¿cierto? Esta cosa que hace más pegajoso los granos de polvo empiezan a juntarse, y empiezan a formar rocas cada vez de mayor tamaño, de metros, después de kilómetros, se forman los planetesimales. O sea, aumenta como la viscosidad de este polvo. Exacto. Funciona como un pegamento para empezar a Sí, aumentar, aglomerar más polvo. sí. Para hacer así cosas más grandes. Sí. Sí, y uno también se podría preguntar por qué el polvo se centra en el disco y no está distribuido uniformemente dentro del... O sea, dije disco, en el centro del disco. Porque Ya. observamos, nosotros lo que observamos fue un corte, digamos, transversal del disco, y el disco tiene una parte externa. ¿Y por qué no se distribuye homogéneamente? Lo que pasa es que el polvo, como son partículas más grandes que el gas, cuando empieza a rotar, como que siente el aire y empieza a frenarse. Cada vez que rota, siente el aire del gas y empieza a frenarse y empieza a perder energía cinética y cae directamente, forma como un plano. Ah, ya, entonces están todos en el mismo plano el polvo. Sí, Está como en un anillo. claro. Es como que genera roce con el gas y disminuye su energía. Así me lo imagino yo, no sé si... Sí, el polvo está en un plano y el gas está en un disco, pero como el gas está como en un toro, forma un toro, y el polvo forma un plato. Para que la gente sienta un toro es como una dona. Claro, es una dona, Sí. un toroide. Sí. ¿Eh? Un Pueden toroide. buscarlo ahí en La gente en dice, Google. oye, ¿qué hace un toro ahí? Sí, es como es una dona, sí. Veíamos en la imagen, no sé si yo vi mal, en la imagen que vimos antes, el T-toro era más delgado más cerca de la estrella, y a medida que se va alejando la estrella es más grueso. ¿Por qué pasa? Sí. Pasa porque la estrella empuja. Está constantemente empujando el gas hacia afuera. Entonces, mientras más lejos, menos empuje tiene y más lugar tiene para estar distribuido. No sé si me Sí. expliqué bien. Sí. Sí, incluso hay discos protoplanetarios todavía que tienen la nube envolvente
¿ya? Que todavía no la elimina completamente. Y eso es uno de los problemas que dificulta el ver estos discos de polvo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Ujú. Oye, ya estamos llegando casi a la... Sí, a la- se pasó demasiado rápido. Quedan como 15 minutos. algo así. Ya. No, pero tranqui, ahora vamos con un temita para bajar un poquito las revoluciones. Ujú. Y les tenemos un tema de la banda Lee Rock. ¿Sí? Esto es que nosotros hicimos un llamado, por así decirlo, y le dijimos a la gente con banda emergente que nos mandaran un temita, más que nada para nosotros ponerlo aquí para que descansar un poquito de la oreja y todo. El tema se llama Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta atrás, perdón. Ya no hay vuelta atrás. Lo dije a la mitad. ¿Ya? Así que los dejamos con este temita y después vamos a comentarlo un poquito. Si es que podemos dejar el logo del próximo evento de la banda en pantalla, Claudia, por favor. No se despeguen. Deseo de llegar a ti sin saber de tus juegos de placer, misterias sin control, perdiendo la razón, esclavo de tu amor, no sabes lo que es amar. Lo que tú me das no es lo mismo que juras
Bueno el tema. Lee Rock, banda nacida el año 2006 de Santiago de Chile. Y este 2019 lanzó su EP. Se llama No hay vuelta atrás. Lo pueden buscar en Spotify. Yo lo escuché completo, el EP, cuando venía para acá. Y hay calidad. Sí. Es bastante. A mí me gustó. A mí me gusta. Yo le voy a poner seguir en Spotify. ¿Sí? ¿Qué les parece a usted? Yo encontré que se parecía a Héroes del Silencio, pues, así una pizquita el tema, pero sí, La- sí, la lo, voz- lo encontré. la voz. Y el ritmo también. Tenía buena voz el tipo. Sí. Sí, tenía buena voz. Yo sé que no es tu estilo filipino, Tampoco es mi estilo, pero sí lo encontré bueno. pero Para todos los gustos, porque la música es para todos los gustos. sí. No, cuando hicimos este llamado nos llegaron un montón. Llegó hasta trap. Nos Ya. llegó un tema de trap también, pero ganó este. Pero va a seguir, vamos a seguir toda la semana tirando sus temitas emergentes, la banda emergente que quieran promocionarse. No somos una gran pantalla como para promocionarse, pero Algo. queríamos aportar un poco. Pero bueno, volvemos de lleno entonces con lo que es tu tesis, algo más específico de los discos protoplanetarios. Sí, bueno, ahora vamos de lleno a lo que realmente hice yo en Alma. Recordad que hice 2 proyectos. Voy a hablar de los 2 proyectos, uno con Antonio Ale y nosotros utilizando ALMA, el telescopio ALMA, que observa en longitudes de onda de radio, ¿ya? Observamos en el continuo, en este espectro que expliqué delante, observamos en el continuo que está aproximadamente cerca del 1.3 milímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos? Observamos nosotros el polvo. Aquí podemos poner la siguiente imagen. Claro, nosotros observamos el polvo de estos discos protoplanetarios de la nube molecular Ophiuchus. Ahora estamos en Ophiuchus, ¿ya? Y este polvo que se observa depende del tamaño de la nube molecular con la que nació al principio, ¿cierto? Lo que hice yo en realidad fue construir la imagen y aplicar un método de calibración que se llama autocalibración, ¿ya? Estas imágenes son las imágenes bonitas y en realidad lo grueso que hice yo fue un programa. Estuve programando en lenguaje casa y utilicé un método de calibración de imágenes, ¿ya? Y estas son las imágenes que nosotros obtuvimos con el método, ¿ya? Este método, ¿explico el método o nos Sí, vamos no, sí, con- explícalo. Ya, Así en palabras sencillas, que ya claro. estamos cortito de tiempo. Este método consiste en hacer como ¿cómo lo explico? En hacer como un ajuste de la imagen cuando varía a través de la atmósfera. O sea, la atmósfera varía todos los días, entonces cuando tú observas en distintos tiempos, este objeto cambia de visibilidad, digamos, y nosotros hacemos un ajuste en esos 3 puntos o la cantidad de puntos que nosotros vimos y se autocalibra, digamos. No voy a entrar más en detalle porque es Un más fit, así un súper claro, le hacía un fit Ah, ya. a las imágenes que tú tenías, ¿ya? Y lo que hice también fue integrar esta imagen. Lo que uno está observando es el flujo, la cantidad de luz que uno ve del polvo. Y cuando uno suma los distintos fotones que hay, obtiene el flujo del objeto, la cantidad de luz que emite. Y con el flujo se puede estimar, por ejemplo, la masa. Una propiedad física importante es la masa. ¿Cómo relacionáis ahí el flujo con la masa? Bueno, hay una ecuación. Sí. Como para todo. Claro, o sea, obviamente, más técnico, o sea, más intuitivo, digamos, mientras más luz emite algo, más masa tiene. Por lo que decíamos también delante de la estrella masiva. Claro, es aproximadamente lo mismo. Si tú tenías una linterna comparado con un foco, la luz que emite el foco es mucho más grande, por eso es mucho más grande el foco. O sea, Hay más flujo. Hay más flujo, claro. Mientras más flujo, más grande Pues, es la fuente. Cuando dice Filipini que hay más flujo, pueden imaginárselo así como si el gran foco es como una manguera de fotones. Entonces, si es más grande, entonces va a haber un mayor flujo de fotones. Claro. Entonces, ese flujo integrado que yo que pude determinar con estos discos, me pudo determinar la masa, ¿ya? La masa del polvo. Recordar que yo estoy solamente observando el polvo. El gas se ve en otras longitudes de onda, como por ejemplo infrarrojo o... Bueno, infrarrojo. Y para
poder calcular la masa del disco, porque hay que considerar el polvo y el gas. Los planetas gaseosos están formados de gas y poco polvo. Tiene una relación que es el 1% del polvo, o sea, el 1% del gas es el polvo. Entonces se hace una pequeña relación y aproximadamente estos discos tienen como... A ver, aquí tengo el número exacto. El dato El dato duro. exacto, el dato duro, el que te gusta a ti. Sí, Ahí el dato pum, Al preciso, hueso, pa. al hueso. sí. Claro, aproximadamente el polvo tiene un promedio de 25 masas terrestres. 25 masas terrestres. Sí, y en total 25 tierras. Ujú. El Claro. polvo, la masa total del polvo son 25 tierras. se puede formar como 25 tierras en Claro, un sistema. Sí, eso es como la relación que uno ve. 25 tierras se podrían formar en esos sistemas. Sí, pues si tiene 25 masas. Pero eso no es lo que queda como al final, por ejemplo. Como que se pierde en el camino ese polvo. Claro, o sea, la conversión de polvo a planeta no es 100% efectiva. Por Claro. eso se pueden formar, por ejemplo, como en el sistema solar, 4 planetas terrestres, aproximadamente de los tamaños de la Tierra, un poco más grande, un poco más chico. Entonces esas 25 masas terrestres se convirtieron en 4 planetas rocosos. Y los planetas gaseosos también tienen núcleos de polvo, de sólido. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí también se distribuye el polvo, digamos. Entonces, eso fue lo que hice con Antonio Ale. Sacamos unas conclusiones de cantidad de flujo promedio de Ophiuchus. Nosotros vimos aproximadamente 200 discos protoplanetarios y sí, sacamos promedio. Caracterizamos algunos de las imágenes que tengo. Hay algunos que eran sistemas binarios que son súper súper bonitos. Mira, ¿podemos poner la imagen de nuevo? ¿Cuál? Igual que ¿Qué imagen? ¿Qué Sí, número? yo vi dos discos en una. La última imagen. Claro. Mira, por ejemplo, los dos primeros son los más brillantes de Ophiuchus, ¿ya? Que se ven bastante nítidos, digamos. El tercero, de arriba, el tercero hacia la derecha, es un disco que tiene brazos espirales. Esto puede ser una señal de que hay un planeta en formación. Cuando tiene brazos espirales, se ve ahí un poquito que tiene brazos espirales. Cuando hay brazos espirales, porque puede haber un planeta en formación activo que está robando polvo en esa zona, digamos. El de abajo, el de la izquierda, se llama un disco de transición, que se ve caracterizado la línea de nieve, que dije yo, ¿ya? Como que el polvo ya se alejó de la estrella principal. El de al medio de abajo es un sistema binario, pero un sistema binario que están las estrellas tan juntitas que sus discos se juntan. El del centro. El del centro. al El menos. del centro de abajo, Ya. ¿ya? Pasa piola como uno. Claro, pasa Uno como podría uno- confundirse. Claro, podría confundirse como el de la izquierda, como un disco de transición, que se le llama, pero no, yo investigué y este es un sistema binario. Que están ¿Cómo descartáis que es un sistema binario y no que es uno de transición como el anterior? Por el flujo que tiene en el sistema binario, que sabemos que es binario, tiene 2 concentraciones Ujú. de flujo donde está la estrella, digamos. Y en el de la izquierda, en el de transición, el disco es homogéneo. Ah, ya, Mm. entonces si uno va al dato duro, al flujo, va a haber como 2 picos, una cosa así. Claro. Oye, hay dos y todos estos discos están en la misma nube molecular, ¿cierto? Sí, en la misma nube molecular. La gente también se confunde y piensa que de una nube molecular Sale- nace una estrella. No, es como, Y nacen un montón. Es como un hospital, salen Sí. hartos bebés de ahí. Sí. Claro, y la última es 2 discos, o sea, dos estrellas que están más lejos, son un sistema binario y son débiles. Son uno de los más débiles. Mientras menos azul se ve, es porque hay más ruido de la imagen. Sí, eso te quería preguntar por qué los fondos son. Uno es más azulito, uno es más celeste, uno se ve algo más granular también. Claro, porque el ruido, digamos. Uno siempre cuando observa en un telescopio tiene esa señal de ruido que molesta, que a uno le gustaría que no existiera. Sí. Sí. En el mundo ideal. Y claro, en el mundo ideal, el ruido se compara con el flujo del polvo, digamos. Entonces se confunden. Así que se camufle, por así decirlo. Claro, se puede Que el camuflarse. flujo que tú estás pensando que es de tu estrella, en verdad es ruido. Ujú. Como siempre lo miden como la señal a ruido de la imagen o de Eso, esas yo cosas. tuve que descartar una señal de ruido de 3. Y lo que hacía el método que hice yo, la autocalibración, lo que hacía era aumentar la señal de ruido. O sea, bajaba el Sobreestimar. polvo y aumentaba el flujo del polvo. Para asegurarse que Para asegurarse que tú estás viendo realmente el polvo de... ni no del ruido disco. del fondo. Exacto. Oye, se nos pasó rápido. Pasó volando el tiempo.
Sí. Quedaron cosas inconclusas, yo creo. Sí, yo creo que lo podíamos dejar para otro capítulo porque Sí. estuvo súper interesante y bueno, y ojalá que la gente le haya gustado. También. Interesante el tema de la tesis de Filippini y que quede la invitación abierta para quizás en el futuro otro programa. Sí, viene la segunda parte. La segunda parte 2. Ahora terminaste hablando de la primera tesis, ¿no? Claro, Faltó toda una segunda Faltó la tesis. segunda tesis. Entonces eso que aún continuará para un próximo episodio. Vamos a mandar unos saludos a la gente aquí que estuvo viendo el programa. A Sandra, Guatón Natural, Natalie, Alonso Berríos Maldonado, Jennifer M. Filippini. Ese es una prima tuya, ¿no? Sí, mi prima. Marcela Mi y Janet. Un saludo a todos los que estuvieron viendo y comentando en las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Cosmos Cuánticos, en Instagram, Cosmos Cuánticos en Facebook. Este programa también se va a resubir después en YouTube, Ujú. entre hoy día a la tarde o mañana. ¿ya? Se sube hoy en la plataforma de Hobby FM y nosotros lo subimos el otro día en Cosmos Cuánticos, en el YouTube. En Spotify también estamos, en Evox, así que ahí nos dejan cualquier comentario, cualquier pregunta. Algunas palabras al cierre de los invitados, del compadre Turi. No, estuvo súper bueno el así que lo dejamos para la segunda parte. Y súper interesante, porque hubo cosas que yo no sabía. Sí, no, hoy día Oye, hoy y día ahí, somos una esponja. Y hubieron hartas noticias en la semana por el movimiento telúrico en Marte, que podemos estar hablando en el otro capítulo. Sí, quedaron algunas imágenes pendientes también que yo traje. Sí, tenemos una unos sección memazos. también, unos memes. Pero bueno, Será para la otra. para la otra. Así que con eso nos despedimos. Chao, chao, hasta la próxima.